El teléfono sonó justo cuando mi hijo Mateo soplaba las velas de su pastel de cumpleaños número 12 en el restaurante italiano de la colonia Roma, que costaba $250 la cena. Vi el nombre de enfermera Carolina en la pantalla y algo frío se instaló en mi estómago antes de contestar. Su voz temblaba cuando dijo las palabras que cambiarían todo. Señora Valeria, lamento informarle que su madre falleció hace aproximadamente 45 minutos. Dejé caer el tenedor sobre el plato haciendo un ruido metálico que hizo que todos los comensales cercanos voltearan a mirarme. Le había dicho a mi madre esa misma tarde que saldría con Mateo solo por 2 horas, prometiéndole que volvería antes de las 9 para darle sus medicinas y ayudarla a acostarse. Eran las 8:47 de la noche según el reloj de pared del restaurante, cuando escuché esas palabras. Carolina continuó hablando con esa voz profesional que usan las enfermeras cuando dan malas noticias, explicando que encontró a mi madre en su silla junto a la ventana sin pulso. Mateo me miraba con sus ojos grandes llenos de confusión mientras el mesero traía el pastel encendido, cantando «Feliz cumpleaños» en español. Le dije a Carolina que llegaría en 20 minutos y colgué sintiendo que el suelo del restaurante se movía bajo mis pies. Le dije a Mateo que la abuela se había puesto mal y que teníamos que irnos inmediatamente, viendo cómo la alegría se borraba de su cara. Pagué la cuenta rápidamente con manos temblorosas, dejando $300 sobre la mesa sin esperar el cambio. Manejé por las calles de Ciudad de México como si estuviera en piloto automático, pasándome 2 semáforos en rojo sin siquiera darme cuenta. Mateo iba en silencio en el asiento del copiloto abrazando la caja con su pastel a medio comer, entendiendo sin que yo le dijera que algo terrible había pasado. Mi madre tenía 82 años y había estado viviendo conmigo los últimos 4 años desde que mi padre murió de un infarto en el baño de su casa. Yo había dejado mi trabajo como diseñadora gráfica que me pagaba $3,000 mensuales para cuidarla a tiempo completo porque sus hermanas dijeron que estaban muy ocupadas. Mi tía Gloria vivía a solo 15 minutos de mi casa, pero en 4 años solo vino a visitarla 3 veces, siempre con excusas sobre su trabajo en la boutique. Mi tía Beatriz, que vivía en Cuernavaca, nunca vino ni una sola vez. Solo llamaba cada 2 meses preguntando cómo estaba mamá, con esa voz falsa que usaba cuando quería aparentar que le importaba. Llegué a mi casa en la colonia del Valle y vi la ambulancia estacionada afuera con las luces apagadas porque ya no había emergencia que atender. Carolina me esperaba en la puerta con su uniforme blanco impecable y una expresión de genuina tristeza en su rostro joven. Me dijo que había llegado para el turno de la noche a las 8:30, como siempre, y encontró a mi madre exactamente como yo la había dejado, sentada en su silla de terciopelo azul que compramos en Liverpool por $500. Tenía puesta su bata de flores favorita y sus pantuflas rosadas, el cabello blanco perfectamente peinado como a ella le gustaba. Sus manos descansaban sobre su regazo sosteniendo la fotografía de mi padre que siempre tenía cerca, y sus ojos estaban cerrados como si simplemente se hubiera quedado dormida. Los paramédicos ya habían confirmado la muerte y estaban esperando que yo firmara los papeles necesarios para llevarse el cuerpo. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, me dijo con voz amable que parecía haber sido muerte natural, probablemente un paro cardíaco rápido e indoloro. Le toqué la mano fría y sentí algo rompiéndose dentro de mi pecho, una grieta que se extendía como telaraña por todo mi cuerpo. Mateo se acercó lentamente y le dio un beso en la frente a su abuela, susurrando un adiós tan bajito que apenas lo escuché. Carolina me abrazó mientras yo firmaba los documentos con manos que no dejaban de temblar, sintiendo la culpa subirme por la garganta como bilis amarga. Si no hubiera salido a cenar, si hubiera cancelado los planes de cumpleaños, si hubiera estado aquí cuando pasó. Los paramédicos se llevaron su cuerpo en una camilla cubierta con una sábana blanca y la casa se sintió inmediatamente vacía y fría. Me senté en el sofá sin saber qué hacer, mirando la silla vacía donde mi madre había pasado los últimos 4 años de su vida esperándome. Esperé hasta las 11 de la noche para llamar a mis tías porque necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado antes de escuchar sus voces. Llamé primero a Gloria, que contestó con voz somnolienta preguntando qué pasaba a esta hora tan tarde. Le dije que mamá había fallecido esa noche y hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que empezara a llorar. Me preguntó entre sollozos cómo había pasado, y le expliqué con voz monótona los detalles que los paramédicos me habían dado. Gloria dijo que vendría mañana a primera hora para ayudar con los arreglos del funeral y que llamaría a Beatriz inmediatamente.
Colgó sin preguntarme cómo estaba yo, ni cómo estaba Mateo, que acababa de perder a su abuela en su cumpleaños. Beatriz llamó de vuelta a los 20 minutos llorando histéricamente por teléfono, diciendo que no podía creer que su mamita se hubiera ido. Me enojó su actuación dramática cuando ella no había venido a ver a su mamita, ni una sola vez en 4 años. Me dijo que tomaría el primer autobús de Cuernavaca mañana temprano y que necesitábamos hablar sobre los arreglos y sobre otras cosas importantes. El tono con el que dijo otras cosas importantes me puso inmediatamente alerta, pero estaba demasiado cansada para pelear. Acosté a Mateo, que se durmió, abrazando la foto de su abuela que siempre tenía en su buró. Y yo me quedé despierta toda la noche sentada en la silla azul de mi madre mirando por la misma ventana que ella había mirado durante años. El funeral fue 3 días después en una funeraria de Polanco que costó $8,500 por el paquete completo que incluía ataúd de caoba, flores y servicio. Llegaron personas que no había visto en años, vecinos que apenas conocían a mi madre y compañeros de trabajo de mi padre que ya estaban retirados. Gloria llegó vestida completamente de negro con lentes oscuros gigantes, como si fuera una estrella de cine en lugar de una mujer de 60 años que vendía ropa. Beatriz apareció con su esposo Ricardo, que nunca le había caído bien a mi madre, y sus 2 hijas adultas que tampoco habían visitado a su abuela en años. Durante el velorio, ambas se turnaban de llorar dramáticamente frente al ataúd, mientras yo me mantenía sentada en una esquina, sosteniendo la mano de Mateo. Escuchaba a la gente murmurando: «¡Qué tragedia! ¡Pobrecita! ¡Qué buena madre fue!» y sentía rabia subiéndome por el pecho. Después de la ceremonia, mientras todos comían bocadillos y tomaban café en la sala de recepción, Gloria me llamó aparte junto con Beatriz para hablar en privado. Nos metimos a una oficina pequeña que la funeraria tenía para este tipo de conversaciones y Gloria cerró la puerta con un clic que sonó demasiado fuerte. Beatriz sacó un folder de su bolsa negra y lo puso sobre el de escritorio, diciendo que necesitábamos hablar sobre la herencia de mamá. La miré sin entender qué herencia, porque mi madre vivía de su pensión de $1,100 mensuales y no tenía nada más que algunos muebles viejos. Gloria carraspeó incómoda y dijo que mamá tenía una propiedad en Querétaro que valía aproximadamente $250,000. Me quedé congelada mirando a mis tías como si hubieran empezado a hablar en otro idioma que no podía entender. Beatriz explicó que la propiedad había sido comprada por mis abuelos en los años 60 y que cuando ellos murieron se la dejaron a mamá. Era una casa grande con terreno que actualmente rentaban a una familia por $1,200 mensuales, dinero que iba directamente a una cuenta bancaria que mis tías manejaban. Les pregunté con voz temblorosa por qué nunca me habían dicho nada sobre esta propiedad o sobre el dinero de la renta. Gloria bajó la mirada y dijo que mamá no quería que yo supiera porque pensaba que yo le pediría dinero para mis gastos. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que apretar los puños para no gritar en medio de la funeraria. Durante 4 años yo había dejado mi carrera. Había gastado todos mis ahorros, que sumaban $32,000, cuidando a mi madre, comprando sus medicinas que costaban $600 mensuales, pagando enfermeras de noche que cobraban $1,000 mensuales. Había tenido que vender mi carro por $15,000 para pagar deudas y le había pedido prestado dinero a amigos que todavía no podía devolverles. Y mientras yo me hundía financieramente, mi madre tenía una propiedad generando ingresos que mis tías controlaban. Beatriz continuó diciendo que según el testamento de mamá, la propiedad se dividiría en partes iguales entre las 3 hermanas, es decir, aproximadamente $83,000 para cada una. Le dije que eso no era justo considerando que yo había sido la única cuidándola durante años, mientras ellas vivían sus vidas cómodamente. Gloria se puso defensiva diciendo que ellas también habían ayudado a su manera y que el testamento era claro. Les dije que me dieran una copia del testamento y ambas intercambiaron una mirada incómoda que me hizo saber que había más que no me estaban contando. Gloria finalmente admitió que el testamento había sido hecho hace 6 años cuando mi madre todavía estaba completamente lúcida y vivía sola. En ese momento las 3 hijas tenían la misma relación con ella y por eso dividió todo en partes iguales sin pensar que años después solo una de nosotras terminaría cuidándola. Beatriz agregó rápidamente que además de la propiedad, había una cuenta de ahorros con aproximadamente $45,000 que también se dividiría en 3 partes. La cuenta había crecido durante años con el dinero de las rentas que mis tías depositaban fielmente cada mes, o al menos eso decían. Les exigí ver todos los estados de cuenta bancarios y los contratos de renta de la propiedad inmediatamente.
Gloria se molestó diciendo que yo estaba actuando como si ellas fueran criminales, cuando solo estaban siguiendo los deseos de nuestra madre. Le grité por primera vez en mi vida que ellas me habían dejado sola cargando con toda la responsabilidad mientras escondían información sobre dinero que podría haberme ayudado. Los asistentes de la funeraria tocaron la puerta preguntando si todo estaba bien porque mi voz se había escuchado en el pasillo. Salimos de esa oficina sin resolver nada y el resto del día pasó en un borrón de más condolencias falsas y abrazos de gente que no conocía. Esa noche en mi casa busqué en los papeles de mi madre tratando de encontrar algo, cualquier cosa que me diera más información. En una caja vieja en su closet encontré estados de cuenta bancarios de hace 3 años mostrando depósitos mensuales de $1,200 que concordaban con lo que mis tías habían dicho. Pero también encontré una carta escrita por mi madre dirigida a mí, fechada 2 años atrás. La carta estaba en un sobre amarillento con mi nombre escrito con la letra temblorosa de mi madre en sus últimos años. La abrí con manos que no dejaban de temblar y comencé a leer bajo la luz de la lámpara de su buró. Decía: Valeria, mi amor. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo y necesito que sepas la verdad. Tus tías me convencieron hace 6 años de hacer un testamento dividiendo todo en partes iguales, diciéndome que era lo justo. Pero ahora que has dejado tu vida para cuidarme, me doy cuenta de que cometí un error terrible. Intenté cambiar el testamento hace 2 años, pero Gloria y Beatriz me dijeron que era muy complicado y caro y que además yo ya estaba muy confundida para tomar esas decisiones. Sé que ellas manejan el dinero de la renta de la casa de Querétaro, pero nunca me dicen exactamente cuánto hay en la cuenta. He pedido ver los estados de cuenta muchas veces, pero siempre me dan excusas. Mi madre continuaba explicando que sospechaba que mis tías habían estado tomando más del dinero que admitían, probablemente varios cientos de dólares cada mes durante años. Escribió que la casa valía mucho más de lo que ellas decían, probablemente cerca de $350,000, según un tasador que ella consultó secretamente. La carta terminaba diciendo: Perdóname por no haber sido más fuerte para enfrentarlas. Perdóname por dejarte sola con toda la carga. Tú eres la única que merece todo lo que tengo. Pelea por lo que es tuyo. Con todo mi amor, mamá. Lloré esa noche como no había llorado desde que era niña, sosteniendo esa carta contra mi pecho, sintiendo el peso de las palabras de mi madre. A la mañana siguiente contraté a una abogada especializada en testamentos llamada licenciada Mónica Ramírez, que cobraba $200 por hora de consulta. Mónica revisó toda la documentación que le llevé, incluyendo la carta de mi madre, los estados de cuenta que encontré y la copia del testamento que finalmente Gloria me había dado. Me explicó que legalmente el testamento era válido y que sería muy difícil impugnarlo solo con una carta no certificada. Sin embargo, me dijo que si podíamos probar que mis tías habían estado malversando fondos o manipulando a mi madre, teníamos un caso fuerte. Me recomendó contratar un investigador privado para rastrear todos los movimientos financieros de la propiedad de Querétaro en los últimos 6 años. El investigador se llamaba Germán Torres y cobraba $1,000 por semana más gastos, dinero que apenas tenía pero que saqué prestado de mi tarjeta de crédito. Germán trabajó durante 3 semanas y me presentó un reporte detallado que me dejó sin aliento. Descubrió que la propiedad en Querétaro se renta realmente por $2,000 mensuales, no 1,200 como mis tías habían dicho. Durante los últimos 6 años ellas habían estado depositando solo 1,200 a la cuenta de mi madre y quedándose con 800 cada mes, divididos entre las dos. Eso sumaba un total de $57,600 robados durante 6 años. Además, Germán encontró que habían hecho retiros de la cuenta de ahorros de mi madre 3 veces en los últimos 2 años, sacando $5,000 cada vez con la excusa de reparaciones de la propiedad que nunca se hicieron. Los inquilinos confirmaron que ellos mismos pagaban las reparaciones menores y que la casa estaba en las mismas condiciones desde que la rentaron. En total, mis tías habían robado aproximadamente $72,600 del dinero de mi madre mientras yo me hundía financieramente. Mónica me dijo que con esta evidencia podíamos presentar cargos criminales por fraude y malversación, además de impugnar el testamento. Cité a mis tías en la oficina de Mónica un martes por la tarde sin decirles exactamente por qué necesitaba verlas. Llegaron juntas como siempre, Gloria con su ropa cara y Beatriz con esa sonrisa falsa que siempre usaba. La sonrisa se borró de sus caras cuando vieron a Mónica sentada detrás de su escritorio con una pila de documentos frente a ella. Mónica comenzó explicando calmadamente que habíamos descubierto irregularidades en el manejo de los fondos de mi madre. Gloria inmediatamente se puso defensiva diciendo que ellas habían manejado todo perfectamente y que teníamos los recibos para demostrarlo. Mónica entonces puso sobre la mesa los contratos de renta reales, mostrando que el monto era $2,000 mensuales, no 1,200.
Puso los estados de cuenta bancarios mostrando los retiros no autorizados. Puso las declaraciones firmadas de los inquilinos diciendo que nunca se hicieron las reparaciones que supuestamente costaron $15,000. Beatriz se puso pálida y comenzó a tartamudear algo sobre malentendidos y confusiones en los números. Gloria me miró con odio puro y me acusó de estar inventando todo esto porque era una codiciosa que quería quedarse con todo el dinero. Le respondí con voz fría que la única codiciosa era ella, que había robado a su propia madre enferma mientras su hija la cuidaba sin ayuda. Mónica interrumpió diciendo que teníamos dos opciones: o podían devolver los $72,600 robados, más renuncia a cualquier parte de la herencia, o presentaríamos cargos criminales que podrían llevarlas a prisión por fraude. Gloria me llamó a la medianoche del día siguiente, llorando y rogándome que no arruinara sus vidas con cargos criminales. Me dijo que sí habían tomado el dinero, pero que lo necesitaban, que la boutique estaba en problemas financieros y que iban a perder todo. Le dije que yo también había perdido todo cuidando a mi madre mientras ellas robaban. Beatriz envió un mensaje de texto largo explicando que Ricardo había perdido su trabajo hace 2 años y que habían usado el dinero para pagar la universidad de sus hijas, que costaba $20,000 anuales cada una. Ninguna de las dos se disculpó realmente, solo dieron excusas y trataron de hacerme sentir culpable por considerarlas criminales. Les respondí que tenían 24 horas restantes para tomar su decisión, o Mónica procedería legalmente. Al día siguiente, ambas aparecieron en la oficina de Mónica con un abogado propio, un hombre mayor llamado licenciado Fuentes que intentó negociar. Propuso que mis tías devolvieran solo la mitad del dinero robado y mantuvieran una pequeña parte de la herencia, digamos el 20% cada una. Mónica lo miró fríamente y dijo que no había negociación posible. O cumplían con los términos o íbamos a corte. El licenciado Fuentes le susurró algo a mis tías y ambas finalmente asintieron derrotadas. Firmaron un acuerdo legal donde admitían haber malversado fondos, se comprometían a devolver los $72,600 en pagos mensuales de $2,000 durante 3 años y renunciaban completamente a cualquier parte de la herencia. La propiedad de Querétaro y la cuenta de ahorros serían completamente mías como única heredera. Salieron de esa oficina sin mirarme a los ojos y supe que había perdido a mi familia, pero en realidad nunca la había tenido. El proceso legal para transferir la propiedad y los fondos a mi nombre tomó 3 meses de trámites burocráticos que costaron otros $5,000 en honorarios legales. Finalmente recibí la escritura de la casa en Querétaro, que había sido tasada en $320,000, no 250 como mis tías habían dicho. La cuenta de ahorros, que supuestamente tenía $45,000, en realidad tenía $38,000 después de los retiros fraudulentos que mis tías habían hecho. Viajé a Querétaro para ver la propiedad por primera vez y era una casa hermosa de 2 pisos con un jardín grande y árboles frutales. Los inquilinos eran una familia joven con 3 niños que cuidaban la casa como si fuera propia y me pagaban puntualmente los $2,000 mensuales. Decidí no vender la propiedad, sino mantenerla como inversión generando ingresos pasivos que necesitaba desesperadamente. Con los $38,000 de la cuenta de ahorros pagué todas mis deudas acumuladas durante los años de cuidar a mi madre, devolví el dinero que había pedido prestado a amigos y guardé el resto como fondo de emergencia. Los pagos mensuales de $2,000 que mis tías estaban obligadas a hacerme los usé para reconstruir lentamente mi vida financiera. Mateo y yo nos mudamos a un departamento más pequeño para ahorrar en renta y yo comencé a tomar trabajos freelance de diseño desde casa que me pagaban entre $2,000 y $3,000 mensuales. La vida empezó a estabilizarse lentamente, aunque las noches seguían siendo difíciles, llenas de pensamientos sobre mi madre y sobre todo lo que había pasado. Gloria hizo el primer pago de $2,000 puntualmente el día acordado mediante transferencia bancaria, sin ningún mensaje adjunto. Beatriz se atrasó 5 días con su primer pago, y cuando finalmente lo hizo, me envió un mensaje diciendo que estaba haciendo un gran sacrificio por mí. La respondí secamente que no era un sacrificio, sino una restitución del dinero que habían robado. Durante los siguientes meses, ambas cumplieron con sus pagos, aunque siempre con retraso y siempre con mensajes pasivo-agresivos sobre lo difícil que era para ellas. Gloria perdió su boutique 6 meses después y tuvo que conseguir trabajo como empleada en una tienda departamental, ganando apenas $1,200 mensuales. Beatriz me llamó llorando pidiéndome que redujera el monto mensual porque Ricardo seguía sin trabajo estable y estaban a punto de perder su casa. Le dije que consultara con su abogado sobre modificaciones al acuerdo, pero que yo no iba a ceder después de todo lo que me habían hecho. Mónica me aconsejó que mantuviera los términos del contrato firmemente porque si cedía una vez, ellas pedirían más concesiones. En las reuniones familiares de Navidad y cumpleaños, yo ya no era invitada, y los pocos primos que todavía me hablaban me decían que estaba siendo muy dura con mis tías.
Nadie parecía recordar que ellas me habían dejado sola cuidando a mi madre enferma durante 4 años mientras robaban su dinero. Mateo a veces me preguntaba por qué ya no veíamos a la tía Gloria ni a la tía Beatriz, y yo le explicaba simplemente que a veces las familias se separan cuando las personas hacen cosas que lastiman demasiado. 2 años después del funeral de mi madre recibí una carta física en el correo de parte de Gloria. La letra era la misma de siempre, pero el tono era completamente diferente. Escribió que había estado en terapia durante el último año trabajando en sus problemas de codicia y manipulación, que reconocía ahora habían dañado a la familia. Admitía que lo que hicieron con el dinero de mi madre había estado mal, sin importar las circunstancias financieras que enfrentaban. Decía que entendía si yo nunca podría perdonarla, pero que quería que supiera que vivía con la culpa todos los días. La carta terminaba preguntando si algún día podríamos al menos hablar, para que ella pudiera disculparse apropiadamente cara a cara. La dejé sobre la mesa de la cocina durante semanas sin saber qué hacer con ella. Parte de mí quería romperla y seguir adelante con mi vida sin ellas. Otra parte, la parte que recordaba a Gloria enseñándome a andar en bicicleta cuando yo tenía 6 años, sentía algo parecido a la tristeza. Mónica me dijo que la decisión era completamente mía, pero que a veces perdonar no significa olvidar, sino simplemente soltar el peso del odio. Mateo, que ahora tenía 14 años y era más sabio de lo que debería ser a su edad, me dijo que la abuela habría querido que yo fuera feliz, no que cargara rencor para siempre. Finalmente, después de 3 semanas, le respondí a Gloria aceptando reunirnos para café en un lugar neutral. Nos vimos un sábado por la tarde en un Starbucks del centro y ella llegó con los ojos rojos de haber llorado antes de venir. Gloria se disculpó durante 40 minutos sin parar, explicando todo el proceso mental que la había llevado a justificar el robo, admitiendo cada mentira que había dicho, reconociendo el daño que me había causado. Lloró cuando habló de mi madre y de cómo había traicionado su confianza en sus últimos años de vida. Me dijo que no esperaba que yo la perdonara, pero que necesitaba que supiera que su arrepentimiento era genuino. Yo escuché todo en silencio, tomando mi café frío, sintiendo emociones contradictorias moviéndose dentro de mi pecho. Cuando terminó de hablar, le dije que apreciaba su honestidad, pero que el perdón no era algo que pudiera dar inmediatamente. Le expliqué que ella no solo me había robado dinero, sino años de paz mental, que me había hecho sentir sola y abandonada cuando más necesitaba apoyo. Gloria sintió, entendiendo, y dijo que respetaba eso, que solo esperaba que algún día pudiéramos al menos ser cordiales en las reuniones familiares si yo decidía volver a asistir. Le dije que lo pensaría, y nos despedimos con un abrazo incómodo que se sintió tanto extraño como necesario. Beatriz nunca se disculpó ni intentó reconciliarse. Siguió haciendo sus pagos mensuales con resentimiento visible y eventualmente dejamos de tener cualquier contacto. El perdón llegó lentamente durante el siguiente año, no como un momento dramático de reconciliación, sino como pequeñas decisiones de soltar la rabia que me estaba consumiendo. Comencé a responder los mensajes de cumpleaños de Gloria, a aceptar invitaciones ocasionales a comidas familiares, a permitir que Mateo viera a sus primas de nuevo. No volvimos a ser cercanas como antes, y probablemente nunca lo seríamos, pero encontramos una forma de coexistir sin el veneno constante del odio. Hoy, 5 años después de la muerte de mi madre, vivo en una casa pequeña que compré con parte del dinero de la venta de la propiedad de Querétaro, que finalmente decidí vender por $340,000. Mateo tiene 17 años y está por entrar a la universidad con una beca parcial que complemento con los ingresos de mis trabajos de diseño. Todavía guardo la carta de mi madre en una caja especial junto con fotografías de ella sonriendo en tiempos mejores. A veces la leo cuando necesito recordar por qué luché tan duro, por qué no me rendí cuando hubiera sido más fácil aceptar la injusticia. He aprendido que la familia de sangre no siempre es la familia que te cuida y que está bien alejarse de personas tóxicas incluso si comparten tu apellido. He aprendido que el perdón es más para quien perdona que para quien es perdonado, una forma de liberar el espacio que el rencor ocupa en tu corazón. Gloria y yo hablamos cada 2 meses y aunque nuestra relación nunca será lo que fue, hay una paz incómoda que ambas hemos aprendido a aceptar. Beatriz terminó divorciándose de Ricardo y mudándose a Guadalajara, donde abrió una pequeña tienda de artesanías. Y aunque no hablamos, sé por otros familiares que finalmente encontró algo de estabilidad. La casa de mi madre fue vendida después de su muerte y con ese dinero establecí un fondo educativo para Mateo que le garantizará terminar su carrera sin deudas. En las noches, cuando Mateo ya está dormido, me siento en mi sala con una taza de té y pienso en mi madre sentada en su silla azul, mirando por la ventana durante 4 años. Me pregunto si sabía que su muerte desencadenaría todo esto, si planeó dejarme esa carta sabiendo que la necesitaría para pelear. Creo que sí lo sabía.
Creo que incluso enferma y confundida, mi madre tuvo un último acto de protección hacia mí. En el 5º aniversario de la muerte de mi madre, organicé una pequeña ceremonia en el cementerio con solo Mateo y yo presentes. Llevamos sus flores favoritas, claveles rojos que costaron $35 en el mercado de Jamaica, y limpiamos su lápida hasta que brilló bajo el sol de la tarde. Mateo leyó un poema que había escrito para su abuela en su clase de literatura, palabras hermosas sobre cómo las personas que amamos nunca realmente nos dejan. Yo le conté historias sobre mi madre que él no conocía, sobre cómo ella había trabajado en una fábrica de ropa durante 20 años para darme una educación, sobre cómo había aprendido a cocinar mis platillos favoritos, aunque odiaba estar en la cocina. Le hablé sobre la silla azul junto a la ventana, y sobre cómo ella pasaba horas mirando la calle, esperando que yo regresara de donde fuera que hubiera salido. Le dije que su abuela había sido complicada, a veces difícil, pero que había amado con toda la intensidad que su corazón roto podía dar. Después de la ceremonia, recibí un mensaje de Gloria preguntando si podía venir al cementerio, que había estado esperando a que termináramos para no interrumpir. Le dije que sí, y ella llegó 20 minutos después con sus propias flores y con los ojos ya rojos de llorar. Se arrodilló frente a la tumba y le habló a mi madre en voz baja, pidiéndole perdón por haberla fallado en sus últimos años, por haber elegido el dinero sobre la familia. Mateo y yo nos alejamos un poco para darle privacidad y escuché los sollozos de Gloria mezclándose con el viento suave de la tarde. Cuando terminó, nos abrazamos los tres sin decir nada porque ya no había palabras necesarias. 6 meses después del aniversario, estaba limpiando el ático de mi casa nueva cuando encontré una caja vieja que había guardado con las pertenencias de mi madre sin revisarla completamente. Dentro había más cartas, fotografías antiguas y un diario que no sabía que ella mantenía. El diario tenía entradas de los últimos 10 años de su vida, escritas con letra temblorosa que empeoraba con cada año. Comencé a leerlo esa noche después de acostar a Mateo, y lo que encontré me rompió el corazón de formas nuevas. Mi madre había escrito sobre la soledad que sentía después de la muerte de mi padre, sobre cómo mis tías la visitaban solo cuando necesitaban algo. Escribió sobre el día que se mudó conmigo después de que le insistí porque no quería que viviera sola, sobre cómo ese gesto le había devuelto algo de esperanza en la humanidad. Había entradas detalladas sobre conversaciones que tuvo con Gloria y Beatriz sobre el dinero de la propiedad de Querétaro. En una entrada fechada 3 años antes de su muerte, escribió: «Hoy Gloria me dijo que la renta solo es $1,200, pero encontré el contrato real y sé que es más. No sé por qué me mienten. Tengo miedo de confrontarlas porque son todo lo que me queda además de Valeria». Otra entrada 2 años antes de su muerte decía: «Pedí cambiar mi testamento para dejarle todo a Valeria, porque ella es la única que realmente me cuida. Gloria lloró y me dijo que eso destruiría la familia, que yo estaba confundida por mi edad. Tal vez tiene razón. Tal vez estoy confundida, pero no creo estarlo». Lloré leyendo cada palabra, sintiendo la manipulación que mis tías habían ejercido sobre mi madre vulnerable. Le mostré el diario a Mónica, quien me dijo que esto confirmaba todo lo que habíamos sospechado sobre manipulación y abuso financiero de adultos mayores. Me preguntó si quería reabrir el caso con esta nueva evidencia para buscar cargos criminales más serios. Pensé en ello durante días, imaginando el proceso legal, las cortes, el drama público que arrastraría a toda la familia. Finalmente decidí que no, que ya había obtenido justicia suficiente y que perseguir más venganzas solo me mantendría atada al pasado. En lugar de eso, hice algo diferente. Escribí las entradas más importantes del diario y se las envié a Gloria por correo electrónico sin ningún comentario adicional. Me llamó 2 horas después llorando histéricamente, diciendo que no tenía idea de que mi madre había estado tan consciente de lo que ellas hacían. Me dijo que había convencido a sí misma de que mi madre estaba demasiado confundida para darse cuenta que eso hacía sus acciones de alguna manera menos terribles. Le dije que ese había sido siempre su problema: crear narrativas que justificaran sus decisiones egoístas sin importar a quién lastimaran. Colgué el teléfono sintiendo que finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. Beatriz nunca respondió al correo electrónico y nunca hablamos sobre el diario, lo cual era típico de ella, evitando responsabilidad hasta el final.
Doné el diario original a una organización que trabajaba con casos de abuso financiero de adultos mayores, para que pudiera ser usado como evidencia educativa. Mi madre había sufrido en silencio, pero al menos su historia podría ayudar a otros a reconocer las señales de manipulación familiar. La paz no llegó como un momento específico que pudiera señalar en un calendario diciendo, aquí fue cuando finalmente encontré tranquilidad. Llegó gradualmente, como el amanecer, tan suave que no te das cuenta hasta que de repente hay luz donde antes solo había oscuridad. Llegó en la forma de Mateo graduándose de preparatoria con honores y eligiendo estudiar psicología porque quería ayudar a familias disfuncionales como la nuestra. Llegó cuando abrí mi propio estudio de diseño freelance que generaba $5,000 mensuales y me permitía trabajar desde casa en mis propios términos. Llegó en las cenas de Navidad donde Gloria y yo podíamos sentarnos en la misma mesa sin tensión constante, compartiendo historias sobre mi madre que nos hacían reír en lugar de llorar. Llegó cuando finalmente pude sentarme en una silla junto a mi ventana, sin pensar inmediatamente en mi madre en su silla azul, y cuando pude hacer eso y sentir gratitud en lugar de dolor. He guardado la silla azul de mi madre en mi sala como recordatorio de todo lo que pasé, de todo lo que sobreviví, de todo lo que aprendí. Mateo a veces se sienta ahí cuando estudia y me gusta pensar que lleva algo de la fortaleza de su abuela consigo. El dinero que recuperé y que heredé me dio seguridad financiera, pero no me dio paz. Esa tuve que construirla yo misma día a día, eligiendo soltar el resentimiento. La justicia que obtuve contra mis tías me dio satisfacción, pero no me dio paz. Esa llegó cuando decidí que merecía ser feliz más de lo que merecían ser castigadas. Y mi madre, sentada en su silla junto a la ventana durante 4 años, mirando una calle que nunca cambiaba, me enseñó sin palabras que el amor verdadero es quedarse cuando todos los demás se van. La paz no fue dramática. Fue mañanas tranquilas.